Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos unos invitados muy especiales. A la senadora Andrea Padilla. Usted tiene la mejor hoja de vida del Congreso de la República. Es doctorada, tiene 2 magíster, es psicóloga de la Universidad Javeriana y además estudió en la Universidad de Lovaina. Es animalista. Ese tema nos vamos a ocupar hoy. Pero también tenemos a Alfredo. Alfredo es profesor de la Universidad Gran Colombia, coordina una maestría en estudios políticos. Tenemos aquí 2 damas que hacen parte de la maestría, que es Magda Chitiva y Damis Camargo. Este tema hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar del animalismo como una apuesta hacia el movimiento político y movimiento social. Esperemos que sea la senadora la que empiece a decirnos, porque la senadora tiene una experiencia, fue concejal de la ciudad de Bogotá y saltó del Consejo al Senado de la República. Casi nadie lo ha hecho en la historia colombiana. Es decir, usted tiene mucho que hablar sobre este tema del animalismo. ¿Por qué no le decimos a los colombianos en qué consiste este tema del animalismo? Pues Griserio, un gusto saludarlo. Gracias por la invitación a este programa. Un saludo también para Magda, Damis y el profesor Alfredo. Qué gusto estar aquí. La defensa de los derechos de los animales es efectivamente un movimiento social. Es un movimiento social en auge, en crecimiento. Todavía es marginal, pero va penetrando cada vez más la opinión pública. Tan es así que somos cada vez más las personas que venimos ocupando cargos de elección popular en corporaciones públicas, no solamente en Colombia, sino en otras ciudades del mundo. Y es un movimiento que recoge un sentimiento muy genuino, principalmente en generaciones jóvenes, alrededor de la protección que les debemos a los otros animales, porque nosotros también somos animales, entendiendo que son seres que sienten, que sufren, que tienen intereses, capacidades, necesidades, y en esa medida venimos poniendo de presente la injusticia que hay tras su explotación y las diferentes formas de violencia de las que son víctimas, y reivindicando, en mi caso muy particular, un concepto que es el que define mi estancia en esta corporación, y es el de crear Estado para los animales. Soy una convencida de que esta causa tiene que dejar de ser vista como una causa compasional exclusivamente y empezar a ser vista como una causa de justicia, de derechos, lo que implica exigirle al Estado inversión pública de calidad para estos otros seres sobre los cuales hemos cimentado prácticamente todo nuestro sistema de producción y consumo. Los explotamos y violentamos de múltiples formas, en múltiples escenarios, y es esa mi razón de estar aquí, un poco darles esa voz, buscar que haya legislación, buscar que haya inversión, y alrededor de esa causa se congregan múltiples voces muy diversas que comparten un ideario común. Doctor Alfredo, usted que es coordinador de una maestría, ¿qué nos tiene que decir sobre el tema animalista en Colombia? En Colombia, y tuve la curiosidad de estudiar algunos países como la Unión Europea, como Estados Unidos, como Nueva Zelanda, Alemania, India, a ver los movimientos animalistas, cómo van avanzando. Y me encontré gratamente con la sorpresa en la Unión Europea, que a través de sus actos normativos, que son las directivas, cómo han incidido en las legislaciones locales de los Estados miembros, con algunos presupuestos muy interesantes respecto a los animales. Es decir, ellos por lo menos propenden mucho a través de esas directivas y reglamentos por el bienestar animal, las prácticas crueles contra los animales, la regulación de industrias que utilizan animales y el reconocimiento de los derechos de los animales. Es una cuestión muy interesante que ha tenido eco en los 27 países de la Unión Europea. Incluso salió un tratado de funcionamiento de la Unión Europea donde, acorde con lo que piensa aquí nuestra senadora, consideran a los animales y los califican como seres sensibles, o sea, seres que sienten.
Eso me parece muy interesante y que ha tenido mucho impacto a nivel de la legislación de los diferentes países. Alemania tiene una de las legislaciones más avanzadas en ese sentido. Y al mismo tiempo que protege todos los animales, también, es decir, pide una agricultura, pide una investigación científica, pide que el transporte de los animales se haga a través de medios adecuados, y tienen algunas prohibiciones, como por ejemplo la creación de la cría de animales en jaulas eléctricas, por ejemplo, la experimentación que se hace de los animales para los cosméticos, la importación de productos que se han obtenido mediante métodos crueles como el famoso foie gras, que le causan mucho sufrimiento a los animales. Alemania es muy interesante. A las compañeras de curso que puedan intervenir, porque si no, ahorita te volvemos a la palabra, pero aquí hay dos funcionarios del Congreso de la República, y una vez le hice una entrevista a un senador que murió de COVID, Aurelio Iragorri, y una vez le pregunté cuál es el mayor orgullo que el hombre tenía, y respondió: el mayor orgullo que yo tengo es darle bienestar a todos los funcionarios del Congreso, que es la gente que trabaja día y noche y nadie les reconoce nada. Pero hablemos del tema animalista. Díganos, Damis, ¿qué entiende usted por el animalismo en Colombia? Se busca es que se protejan precisamente esos derechos que los animales tienen y que no sean maltratados. De hecho, ya hay una sentencia de la Corte Constitucional donde no les da derechos aún, pero los cataloga como unos seres sintientes. O sea, estamos como en mora de darle esos derechos a los animales. Por eso es que quisimos aquí estar con la senadora Andrea Padilla, quien es la que lleva la bandera junto con esa comisión animalista que existe en el Congreso de la República, para que esos animales tengan esos derechos, que se les conceda como esos seres que se les pueda dar amor, bienestar, no al maltrato. Ya, por ejemplo, en Argentina ya se les reconoce unos derechos a los animales. Por ejemplo, en España ya existe un partido político, que eso es lo que nosotros buscamos aquí, que el animalismo sea considerado como un partido político en Colombia, y yo creo que se puede lograr. Colombia es un país de partidos, y yo creo que el animalismo puede entrar a considerarse como un partido político. A ver, vamos con Magda Chitiva, funcionaria aquí del Congreso. ¿Usted qué tiene que decir sobre el tema del movimiento social animalista en Colombia? Considero que inició como un auge. Ahorita podemos hablar que ya es una política animalista que se ha generado, no solamente en busca de las mascotas, porque pues realmente si iniciamos como con el tema a nivel general. Vemos cantidad de casos que se han presentado en diferentes países, que han hecho aglomeraciones, que han generado manifestaciones, que buscan el bienestar de estos animales, que buscan que sean reconocidos sus derechos, que no sean violentados. Como lo decía Damis, la Corte se ha pronunciado, y lo que buscan estos movimientos sociales es que sean sujetos de derecho, que sean reconocidos como sujetos de derecho, que no sean violentados sus derechos, que sean reconocidos no solamente como el animal de compañía, sino como un miembro más de la familia, que es lo que está presentando actualmente en nuestra sociedad. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senadora, en Alemania han descubierto que los peces son animales sintientes, sufren demasiado. Y esto trae problemas y consecuencias bastante grandes, que es el tema de la alimentación. ¿Cómo va a ser la sociedad hacia el futuro si no puede comer ni carne, ni peces, ni nada de esto? ¿Se vuelve todo el mundo vegano?
Pues mire que ese tema que usted pone sobre la mesa es, yo creo que de los temas más importantes en la agenda global ambiental. Hoy hablamos de crisis climática, de emergencia climática, y todos los organismos, empezando por el panel intergubernamental para el cambio climático y la FAO, nos están diciendo que la causa antropogénica, es decir, de origen humano, de mayor impacto negativo en esta crisis climática es la ganadería. Es la crianza en esas altas escalas de animales para consumo humano, porque endurecen el suelo, porque hay una degradación de las aguas por la deforestación, por la emisión de gases metano, de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, etcétera. Entonces, casi el 25% de efectos. Incluso más que todo el sector transporte. Y eso, por supuesto, nos pone en una encrucijada, además, por supuesto, de toda la violencia inherente a la industria. Entonces, hoy incluso esos organismos están diciendo, señores, principalmente de países occidentales, hay que revisar nuestra forma de alimentarnos. Y nos están invitando a cambiar la ecuación. Más legumbres, más vegetales, más leguminosas, cereales, frutas, etcétera, menos proteína animal. Y hoy hay, por ejemplo, algunos países, de hecho, en Estados Unidos ya hay 3, digamos, permisos para comercializar lo que se llama la carne hecha con células madre. Y es exactamente la misma carne animal, pero sin la necesidad, sin el animal en la ecuación. No se cría, no se mata, no se transporta, sino que se produce la carne en laboratorio. ¿Quién está impulsando esto? Y también, por supuesto, hay una gran revolución de alimentación basada en plantas. Yo soy vegetariana hace más de 20 años, vegana hace 4 o 5 años, y le puedo decir con total vivencia que me siento muy bien de salud y que hoy son cada vez más las investigaciones biomédicas que dicen una alimentación vegana, vegetariana es completa nutricionalmente y tiene menos riesgos para la salud. Pero es un problema bien complicado porque es un problema cultural. Claro, así es. Bueno, doctor Alfredo, usted que nos habla tanto de Europa, ¿qué tiene que decir frente a este tema? Que realmente lo que se ha descubierto es que todos los animales son sintientes, que todos tienen derechos. Estuve estudiando algunas de las leyes que se han expedido, por ejemplo, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en la India, y en todas de ellas siempre se observa como no solo los deberes que tenemos con los animales, sino también las prohibiciones que tenemos incluso respecto a ella. Incluso aquí en Colombia me encontré un fragmento de no sé si es un proyecto o una ley, la ley 1774 de 2016, conocida como la Ley de Protección Animal, y tiene una definición hermosa que dice: definición de bienestar animal. La ley define el bienestar animal como el estado en que el animal es capaz de expresar su comportamiento natural, libre de estrés, dolor y sufrimiento. Establece que los animales tienen derecho a un trato digno y respetuoso. También dicha ley nos habla de la prohibición del maltrato, la crueldad animal, y sobre todo me pareció muy interesante un aspecto que tiene, que es la promoción de la educación y la conciencia pública respecto al animalismo. Bueno, Damis, ¿usted tiene mascota? Sí. Yo nunca había tenido animales y cuando llegaron los gaticos, llegaron de la calle, fueron recogidos, llegaron a mi casa. Quería mucho los animales. O sea, no quería animales en mi casa y llegaron esas gatas y eso es un amor que nosotros le tenemos a esas gatas. Es más, yo siento que me hablan, tienen todo el amor y el cariño de nosotros. Y pues ahorita en la oficina están llevando un perro, también perrito callejero. Le compro galletitas, el perro me busca, cuando llega me da cariño, me abraza, me da las gracias. Entonces es lo más hermoso. Proteger y darle amor a un animal es lo más lindo que pueda haber. Y no solamente los perros, los gatos, hay otros tipos de animales que también nosotros debemos proteger. Es que precisamente, pues sé que es una temática que viene ahorita y es el antitaurino que ahorita está en tercer debate. Y precisamente, por ejemplo, en Cartagena, la forma también como tratan a eso se llama de tracción animal, acto de tracción turística, ese maltrato que uno ve que le hacen a esos caballitos
y pues deberíamos, a nosotros, bueno, voy a contar algo. Yo trabajo en la presidencia de la Cámara y todos los ciudadanos se dirigen a nosotros, nos escriben diariamente, con eso hemos tenido una sentencia de la Corte Constitucional donde prohibía, por ejemplo, las corridas, los toros, las corralejas, y que exhortaban al Congreso para que legisle, lo exhortan. Nosotros cada vez que nos llega eso nos acordamos de la doctora Andrea Padilla, nos encontramos del doctor Lozada, enviarle eso porque sabemos que ellos ayudan con esa temática. Entonces le exhortan al Congreso para que legisle en pro de los animales. Entonces, aquí tenemos la congresista que abandera todo el tema animalista en Colombia. A ver, Magda, ¿usted qué nos tiene que decir? Porque pues uno lo que ve en la calle es perros abandonados, no solamente en Bogotá, pues al menos en Bogotá se ha avanzado mucho, pero en el resto del país usted lo que ve es perros callejeros por todo lado y descuidados. ¿Qué le propone usted a la sociedad colombiana para que esto mejore? Considero que es un tema de responsabilidad, de tenencia responsable. No es solamente tener el perro, gato, bueno, la mascota que se tenga por compañía, sino con responsabilidad. Es muy importante invitarlos a todos a la esterilización y vemos un animal abandonado, no lo podemos tener, no lo podemos recoger. Es importante al menos tenerlo, llevarlo a las brigadas que son gratuitas. Hay mucha brigada que da la alcaldía, que da el gobierno local, y podemos prevenir toda esta situación que está generando un gran impacto en nuestra. Senadora, ¿qué más le podemos decir a los colombianos? ¿Qué comportamientos hacer frente al tema en concreto? Porque este es un problema eminentemente cultural y hay que trabajarlo desde la escuela. Griserio, lo que nosotros estamos aquí buscando es realmente un cambio en el relacionamiento con los animales. Y por supuesto eso puede venir por vía legislativa, las normas son importantes, las sentencias, las decisiones gubernamentales, pero lo más importante es el cambio que opere cada persona en su vida cotidiana. Uno no puede esperar a que el Estado resuelva todo, y más cuando se trata de propiciar un cambio de fondo sobre un tema, digamos, de estructura mental, porque aquí lo que intentamos es cambiar esa inercia mental que hay sobre los animales, que es la idea, la falsa idea de que son objetos de consumo, de que están a nuestra disposición, de que son materias primas, de que son propiedades. Entonces yo creo que el mensaje más importante para la gente es la toma de conciencia, no quedarse con lo que les dicen, ir más allá, investigar. Hoy las redes sociales, el internet nos da toda la información que queramos, entonces yo creo que no es pretexto decir no sabíamos. Hoy tenemos a la mano toda la información y es tarea nuestra investigar, bueno, qué es una tenencia responsable de un animal de compañía, qué implica que yo vaya a un espectáculo donde un animal es tratado con crueldad, qué hay detrás de muchos zoológicos, qué hay detrás de muchos circos, acuarios, qué hay detrás de la ganadería. Entonces esa es tarea de cada quien, investigar, tomar decisiones a conciencia, porque finalmente, como siempre digo, los animales solo cuentan con nosotros. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senadora, usted nos está hablando del comportamiento porque no es suficiente la ley, no es suficiente las normas. ¿Qué se tiene que hacer para que los pensos educativos en los colegios, en las escuelas, en las universidades adopten este comportamiento? Eso es fundamental, es decir, la educación en todos los niveles, la educación ciudadana, que son esos mensajes con los que nos encontramos todos los días sobre cómo usar el sistema de transporte, cómo cruzar la cebra, es decir, esa cultura es fundamental, son mensajes que inviten a la gente a reflexionar, a cambiar su comportamiento cotidiano con los animales, mensajes tan sencillos como adopta, no compres, denunciar el maltrato, la importancia de la esterilización, son mensajes cotidianos, ¿no? De ir un poco más allá.
educativa, pero también en la escuela. Nosotros hemos insistido mucho. Ahora hay al menos 2, 3 proyectos de ley que contienen una disposición relacionada con la educación de los más pequeños. Bien sabemos que no puede ser una cátedra, los colegios están ya repletos de cátedras, pero sí como un proyecto educativo ambiental, concretamente la protección a los animales. Pero a mí me sorprende mucho, a mí me invitan mucho a hablarles a los niños, a las niñas chiquitos, y me sorprende muchísimo encontrar niños críticos e informados, es decir, no son los niños de hace 40 años, yo tengo 45, entonces me incluyo en esos niños que eran medio adormilados, sino que son niños muy despiertos que están enterados y que están tomando conciencia y que están haciendo reflexiones duras en casa con papá y mamá. Entonces la educación es muy importante y también en las universidades. Yo cuando estudié psicología me tocó unas clases aburridísimas de universitología y cristología y no sé qué tonterías, que yo digo, ahí perfectamente podrían ser contenidos mucho más educativos. Senadora, viene la COP16 en Cali, el evento mundial más importante que va a tener Colombia y que ha tenido en su historia. ¿Cómo podemos participar de este evento desde el punto de vista animalista? Pues estamos precisamente, yo voy a participar en una comisión accidental que se va a conformar entre Cámara y Senado para prepararnos para esa COP, porque es muy importante lo que tenemos que decir los legisladores, tanto en términos de un déficit normativo como en términos del control político. Ese control político nos ha permitido, por ejemplo, en mi caso, detectar que hay una enorme falencia institucional para atender a los animales silvestres. Nosotros propusimos un plan maestro para la construcción de centros de atención y valoración de animales silvestres. Así como Colombia es el segundo país más megabiodiverso, es también el país que tiene la mayor crisis en términos de tráfico de animales silvestres, de manera que tenemos todo para aportar y ojalá que sea un espacio no solamente para darnos aplausos mutuos entre países, sino también para hacer un llamado al orden. El tema de tráfico es un tema internacional, es decir, los animales salen del aeropuerto de Bogotá y de otros aeropuertos internacionales para otros países del mundo y ahí se necesitan unos esfuerzos internacionales. Bueno, doctor Alfredo, denle un mensaje positivo a la sociedad colombiana, porque este es el último segmento y en televisión el tiempo es corto. ¿Qué le podemos decir a los colombianos que debemos implementar de aquí en adelante frente al tema del animalismo en Colombia? Tenemos que hacer una concientización muy grande, partiendo desde la casa, el barrio donde vivimos, la misma ciudad, del cuidado de los animales. Como habíamos dicho antes, son sintientes y por lo tanto tenemos que tener un cuidado muy especial con todos ellos. Lo que dice la senadora es muy cierto. Tenemos una fauna diversa y muchos países en este momento están propugnando por el cuidado de esa fauna silvestre y por la extinción de muchos de los animales que están desapareciendo. Aquí en Colombia, lo que te dice es muy cierto. Tenemos una fauna impresionante, pero no tenemos la conciencia. No tanto es una educación formal universitaria. Es una educación face to face, es una educación que uno mismo imparte, es una educación que darle a la familia, a la calle, y es un cuidado y tenerle un gran amor y un cariño a los animales como ese que siento yo por ellos. Bueno, usted, Damis, ¿qué quiere decirle a los colombianos frente al tema del animalismo? Bueno, hay que buscar la empatía, a que seamos más amorosos con los animales, a que efectivamente, como lo decía la doctora, que si hay legislación práctica, que acojamos toda esa cantidad de sentencias que la Corte se ha pronunciado para que de una manera protejamos los derechos de los animales. Básicamente eso. A ver, démosle la palabra a Magda, que tiene experiencia además en recoger animales de la calle. ¿Qué más le podemos decir a los colombianos? Invitarlos a una tenencia responsable de nuestras mascotas. Ayudar cuando lo podemos hacer y agradecer a la senadora e invitar a que muchos más senadores y representantes se unan a su causa y generen un impacto legislativo y políticas que crezcan y que
Bueno, ¿cómo podemos categorizar el animalismo como movimiento social en Colombia? Pues Griserio, ese es un movimiento muy diverso. Hay distintas expresiones, hay unos sectores que trabajan por el tema contra la explotación de animales en la industria pecuaria, hay sectores que están más concentrados, fundaciones y hogares de paso en el tema de animales de compañía, hay sectores orientados a la fauna silvestre, es decir, hay una gran diversidad y también, digamos, disciplinaria. Hay sectores que se expresan desde las artes, otros que trabajan desde la política, en fin, hay una extraordinaria diversidad que enriquece mucho la expresión viva del movimiento y es un movimiento que viene penetrando en lo político. Yo creo que algo que hemos entendido es que no podemos marginarnos de la política electoral si queremos finalmente lograr cambios profundos a nivel estatal. Entonces, si bien hay una gran revolución cultural, digamos, en términos de generación de ideas, también cada vez más ocupamos estos espacios con enorme dificultad porque somos un poquito islas, ¿no? Hay una soledad enorme, es lógico, es una causa nueva y emergente, pero creo que venimos tomando conciencia y la opinión pública viene siendo cada vez más crítica y al final es nuestro respaldo. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra, senadora. Gracias. Mil gracias, Alfredo, por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Mil gracias, Damis, por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Mil gracias, Magda, por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.